Buenas tardes, mi nombre es Javier Linswain, soy neurólogo infantil y el tema que vamos a tratar ahora son las enfermedades neuromusculares en la infancia. Las enfermedades neuromusculares son enfermedades que habitualmente se las clasifica dentro de las enfermedades raras o poco frecuentes. Son enfermedades que que son transmitidas genéticamente y que tienen como característica una alta morbimortalidad. El sistema nervioso periférico comienza en el asta anterior de la médula, luego sigue por las raíces hasta el nervio periférico, luego tenemos la unión neuromuscular y por último las fibras musculares. Este esquema nos va a ayudar a comprender dónde estamos ubicados en base a la patología que tengamos. Por ejemplo, si la patología se encuentra en el asta anterior de la médula, encontramos lo que es la atrofia muscular espinal en pediatría y en la edad adulta lo que se llama ELA o esclerosis lateral amiotrófica. Si el problema lo tenemos en los nervios, encontramos las neuropatías, donde las más frecuentes es el Charcot-Marie-Tooth, y también encontramos el de Guerin-Sottas u otras neuropatías. Si el problema lo tenemos en la unión neuromuscular, tenemos las miastenias, en donde está la miastenia gravis, los síndromes miasténicos congénitos y el botulismo. Y si el problema lo tenemos en la fibra muscular, tenemos lo que se llaman las miopatías, con los diferentes tipos de miopatía. La idea de esta clase es ir desglosando parte por parte cuáles son los signos y síntomas que puede ayudar al pediatra a ubicar algunas de estas enfermedades para después poder hacer su correcta derivación. Comenzamos hablando de lo que son las enfermedades del asta anterior de la médula. Los signos y síntomas que vamos a ver acá es la hipotonía global, la debilidad, la arreflexia, las fasciculaciones linguales y la respiración abdominal. Veamos algunos ejemplos de esto. La hipotonía global, como vemos en estas tres fotos, estas son las tres características que nos ayudan a saber que un niño tiene una hipotonía de origen neuromuscular. La hipotonía de origen neuromuscular es una hipotonía global. La primera foto de la izquierda nos muestra un niño en U invertida o el signo de la U invertida. Tomamos al niño por la espalda y vemos que la hipotonía es en los miembros y en el tronco. En la segunda maniobra hacemos una tracción del niño hacia adelante y vemos que no sostiene su cabeza. Este es un niño que ya tiene 8 meses y como nosotros los pediatras sabemos, a los 3 meses un niño ya tiene que sostener su cabeza. Y en la tercera foto vemos que el niño está completamente apoyado sobre la mesa examinadora, en una posición que nosotros llamamos posición de batracio, características de los pacientes con enfermedades neuromusculares. Ahora veamos las fasciculaciones. Las fasciculaciones son bien características de lo que es la afectación del asta anterior de la médula. Como pediatras sabemos que es difícil que un niño nos abra la boca y verle la lengua, pero cuando lo podemos hacer, fíjense en esta nena que tiene una atrofia muscular tipo 2 y acá vemos cómo se contrae su lengua. El niño que está a la derecha tiene una atrofia muscular tipo 1 y vemos cómo también se contrae su lengua y esto nos habla de las fasciculaciones linguales, característica patognomónica de la atrofia muscular tipo 1, 2 y 3. Siguiendo con el resto de nuestro examen, es muy importante evaluar en estos niños el tipo de respiración. Estos niños suelen tener un tórax en campana, como llamamos nosotros, y se manejan con una respiración diafragmática. Por eso ustedes van a ver en esta filmación una respiración en balancín.
Van a ver cómo levanta su panza y hunde el tórax. Fíjense cómo lo vemos de frente. Esta respiración en balancing habla de una debilidad de los músculos intercostales y solamente está trabajando el músculo diafragmático. Entonces, la atrofia muscular espinal es una enfermedad autosómico recesivo. ¿Esto qué significa? Que mamá y papá son sanos y sus hijos pueden tener esta enfermedad en un 25% de los casos. La fisiopatología de esto es una necrosis apoptótica del asta anterior de la médula. Todos tenemos una proteína que inhibe la apoptosis del asta anterior de la médula. Estos niños, por su error genético, no tienen la proteína que inhibe esta apoptosis y por lo tanto se da esta enfermedad recesiva. En cuanto a la clínica, existe una forma grave o enfermedad de Wernicke-Hoffmann que habitualmente se inicia entre el nacimiento y los 3-4 meses de vida y su curso suele ser fatal antes de los 2 años de vida. Hoy día con las medidas terapéuticas esto se está revirtiendo y hay un montón de protocolos de investigación en este momento que podrían hacer cambiar este curso fatal, pero en el momento esto es un poco lo que tenemos en cuanto a la información médica. Existe una forma intermedia que se inicia entre los 3 a los 6 meses y logran la sedestación, o sea, pueden sentarse, pero nunca llegan a caminar. Y existe una forma leve que se llama enfermedad de Kruger-Belander, que se inicia después de los 2 años y tienen un curso más benigno, donde el niño camina, deambula y tienen una debilidad bien clásica en la cintura pélvica. Siguiendo con el esquema que vimos al principio, pasamos a lo que son las neuropatías. Las neuropatías son extremadamente raras en neonatología. Fundamentalmente observamos esto a partir de los 4 o 5 años, este tipo de debilidad. Existe la neuropatía sensitivo-motora o enfermedad de Charcot-Marie-Tooth. Tenemos otra que es el de Guerin-Sotaz, que es menos frecuente, y un tipo que es la neuropatía hipomilinizante congénita, que es casi indistinguible con la atrofia muscular espinal. Solamente podemos hacer el diagnóstico diferencial haciendo una electromiografía y habiendo descartado ya la atrofia muscular espinal, se puede hacer una punción lumbar viendo que las proteínas del líquido cefalorraquídeo están aumentadas, ¿no? Entonces la hiperproteinorraquia con un trastorno en la velocidad de conducción nos podrían hablar de una neuropatía hipominizante congénita. La clínica de las neuropatías hay una debilidad distal, una amiotrofia o disminución de la masa muscular distal, retracciones articulares, el pie cabo, la hiporreflexia y la marcha en steppage. Ahora vemos algunas imágenes para ver con más detalle lo que estábamos diciendo. La amiotrofia, fíjense, este niño tiene una neuropatía y fíjense cómo existe una amiotrofia en calcetín y en guante, ¿no es cierto? Es como se describía antiguamente en los libros las amiotrofias en guante y calcetín. Este tipo de pecho, el pectum excavatum, también es muy frecuente en niños con neuropatía. Acá observamos que se está insinuando un pie cabo ya. Las retracciones articulares son otras características de las neuropatías y también con las amiotrofias en la eminencia tenar e hipotenar. El pie cabo. El pie cabo es clásico de los pacientes neuropáticos. Nosotros en pediatría decimos que todo pie cabo debe ser estudiado. Debe ser estudiado a través de lo que se llama una electromiografía con velocidad de conducción para controlar si la velocidad de conducción está afectada o si la amplitud del nervio está afectado. El tipo de marcha, ahora veamos un video.
Bueno, acá vemos una niña con un Charcot y fíjense cómo, digamos, la punta de su pie tiene debilidad en la punta de su pie, entonces lleva todo el miembro inferior hacia adelante y va haciendo esta marcha en arrastre que se llama marcha en steppage. Al lado encontramos un niño que tiene una mononeuropatía. Fíjense en su pierna derecha que le cuesta levantar la punta del pie, arrastra la punta del pie derecho. Esto se llama una mononeuropatía, y esto es característico de las neuropatías por compresión. Haciendo una historia familiar, observamos que el papá le pasaba lo mismo, y a su hijo una mañana se levantó con esto muy asustado y cayó a la consulta por esto, pero es, digamos, una mononeuropatía por compresión. Siguiendo con el esquema, entramos a los que son las enfermedades de la unión neuromuscular. Acá vemos un gráfico en el cual vemos la hendidura sináptica. Vemos todas las vesículas que tienen acetilcolina, que están en la zona, digamos, presináptica, la hendidura y los receptores de la acetilcolina, ¿no? ¿Qué ocurre en la miastenia gravis? En la miastenia gravis, el paciente forma anticuerpos contra los receptores de acetilcolina que se van a ubicar en el receptor. Entonces, cuando se libera la acetilcolina, no se puede hacer la unión correcta, por lo tanto, provoca la debilidad muscular. En el síndrome miasténico congénito, el problema está en que estos receptores de acetilcolina no han sido formados correctamente por algún problema en alguna de sus proteínas. Entonces, son niños que presentan una debilidad muscular desde una infancia temprana, a veces desde su época neonatal. Y el botulismo es, como ya veremos enseguida, cuando la zona presináptica está ocluida por la toxina botulínica. Las formas clínicas de las miastenia gravis, tenemos ahí una forma ocular que es solamente en los ojos, y estos niños tienen como característica muy importante para que el pediatra sepa que los ACRA, que son los anticuerpos contra los receptores de acetilcolina, son negativos. El tener los anticuerpos contra los receptores de acetilcolina negativos no descarta la presencia de una miastenia. Y la forma generalizada es cuando no solo están afectados los ojos, sino también son niños que está afectado el tragar, la debilidad, el caminar, y muchas veces, o por lo general, los padres consultan porque a la mañana el niño amanece bien y con el correr del día es como que se cansa con más facilidad o que se le cae un ojito, o muchas veces refieren que ven doble, propio de la debilidad de los músculos oculares. A veces también es difícil explicarle al niño si tiene dificultades para tragar. Pero ustedes como pediatra le pueden preguntar, por ejemplo, si hay algún alimento que no puede comer. Habitualmente el paciente que tiene una miastenia y tiene dificultades para tragar, rechaza el comer carne o comer algún alimento que tiene que masticar mucho. Habitualmente lo mastica un poco, lo saca y lo deja en el costado del plato. Estos son algunos de los tips que pueden tener en cuenta cuando van a preguntar a una familia sobre si tiene alguna dificultad para tragar su niño. El botulismo, como veíamos recién, es una toxinfección por el Clostridium botulinum. Estas esporas o esta infección, digamos, se coloca en la zona presináptica y esto bloquea la liberación de la acetilcolina. Habitualmente estos niños llegan a la guardia porque la mamá refiere que el niño no quiere comer, tiene un rechazo alimentario, nota que su llanto es más débil, que le cuesta sostener la cabeza, que está como deprimido. Entonces, esto se debe a que a que este bloqueo que se empieza a hacer en las uniones neuromusculares
disminuye la fuerza y el niño va perdiendo sus capacidades, digamos, musculares en poco tiempo. Y también otra de las cosas que suele ayudarnos es preguntar sobre el estreñimiento. Es característico que si un niño es regular en su ritmo evacuatorio, cuando tienen esto pasan 3 o 4 días sin haber ido de cuerpo, y esto nos ayuda a orientar el diagnóstico también. El botulismo, muchos, como este niño que tuvimos en el hospital, terminó en respirador porque va tomando diferentes músculos, los pares craneales, va tomando los músculos de los miembros y la parte respiratoria. Entonces, bueno, tienen que entrar en asistencia respiratoria mecánica. En este momento no hay un tratamiento específico para el botulismo, pero la toxina, la antitoxina equina suele ser muy beneficiosa para disminuir la morbimortalidad, para disminuir el tiempo que el niño está en respirador o que el niño está internado en el hospital. Siguiendo con el esquema que vimos, llegamos a lo que son las miopatías, ¿no? ¿Cuáles son algunos de los signos y síntomas que el pediatra debe conocer o por ahí prestar atención, ¿no? La debilidad muscular, la maniobra de Gowers, como la vamos a ver, un tipo de marcha especial que es marcha de pato, las escápulas aladas, la debilidad facial, la hipertrofia de los músculos, contracturas, miotonía y el compromiso cardíaco y respiratorio. El doctor Gowers en el 1800 y pico describe lo que es la maniobra de Gowers, que es una maniobra que el niño usa para pararse, un estilo como que va trepando el niño, y esto nos habla de que hay una debilidad en la cintura pélvica. Fíjense ahora esta nena, lo que hace para pararse, le cuesta mucho porque tiene una gran debilidad en lo que es la cintura pélvica. Fíjense cómo estira una pierna y trata de fijarla y después con las manos intenta pararse. Esto nos habla de una debilidad en la cintura pélvica. La marcha de pato o marcha dandinante es otra de las características de las enfermedades musculares. Ahora les voy a mostrar una niña con una enfermedad muscular mitocondrial y fíjense cómo camina. Fíjense cómo camina, cómo se balancea. Esto nos habla de que hay una debilidad en la cintura pélvica. Esta es una niña con una miopatía mitocondrial. Ahora les quiero hablar de una enfermedad muscular que tiene, en el hospital tenemos muchos niños con esto. Es una enfermedad muscular que se llama distrofia muscular de Duchenne. Esto es una enfermedad genética que está caracterizada por una deficiencia de una proteína que se llama distrofina. Es una enfermedad ligada al X. ¿Esto qué significa? Que la padecen los varones y las mujeres son las que la transmiten. La prevalencia es 1 cada 3.500 varones recién nacidos. Habitualmente estos niños comienzan entre los 3 y los 5 años. Comienzan primero con que les cuesta a veces o pararse del piso, o si no, si andaban en triciclo dejan de andar en triciclo, o se quejan de que no quieren subir la escalera de casa, o cuando salen a caminar con mamá piden brazos continuamente porque se cansan con facilidad. Estos niños van sufriendo una pérdida progresiva de su fuerza muscular. Acá les voy a mostrar a mano izquierda este niño. Ustedes fíjense cómo se levanta. Fíjense cómo se levanta, lo que le cuesta levantarse, y se apoya de la camilla para terminar de levantarse. Aquí fíjense, estos son 3 hermanitos. Fíjense, el del medio es el que más le cuesta.
el levantarse son los tres afectados por una distrofia muscular de Duchenne, aunque ellos tienen una forma un poco más débil que se llama Becker. Pero es el mismo error genético, es un déficit en la distrofina. Estos niños tienen una forma de caminar bastante particular también. Aquí les quiero mostrar este video. Fíjense el hábito hercúleo que tiene, ¿no? Es como musculoso y tiene una hiperlordosis al caminar. Este tipo de marcha es bien característica de la distrofia muscular de Duchenne. Este otro niño, que también tiene una distrofia muscular de Duchenne, igual vemos el tipo de hábito, hercúleo, como musculoso. Fíjense sus pantorrillas. Hay un aumento en sus pantorrillas y lo que le cuesta levantarse del piso. Es bien característico de lo que se llama una distrofia muscular de Duchenne. Entre las características clínicas o de laboratorio que los pueden hacer sospechar a ustedes, es siempre pidan, cuando vean un niño con una marcha de este tipo o que le cuesta levantarse y es un varoncito, pidan GOT, GPT y CPK. La CPK es la creatinfosfoquinasa, es una enzima que está muy elevada en estos niños. Cuando decimos muy elevada es porque tiene más de 1000 o 2000. A veces pueden llegar a 15.000, 20.000. Pero si tiene más de 1000, ya podemos decir que podríamos sospechar de lo que es una distrofinopatía. Siguiendo con las características que deben tener en cuenta ustedes en su consultorio, es la hipertrofia de los gemelos. Fíjense, estas personas con esta hipertrofia, esto es una distrofia muscular de Becker, y esto es de Duchenne. Como decíamos recién, Duchenne y Becker tienen el mismo error genético, pero la diferencia es clínica. El Becker es más suave que el Duchenne. Las escápulas aladas, cuando nosotros en el consultorio vemos este tipo de escápulas, nos deben hacer sospechar en algún tipo de distrofia, como es la fascioescapulohumeral. Tienen dificultades en su carita y también en lo que son las escápulas. Fíjense, esta nena que vemos acá es la que veíamos recién de espalda. Tiene una debilidad facial y tiene una escápula alada. Esto es bien característico de lo que es una distrofia fascioescapulohumeral. También la debilidad facial puede ser característica de la distrofia muscular de Steiner, como es este niño que tenemos a la derecha. La miotonía es una característica patognomónica de la distrofia muscular de Steiner. La miotonía se define como la imposibilidad para relajar la musculatura después de haberla contraído. Fíjense, acá en la foto de la izquierda vemos una miotonía muy importante y acá vemos un niño que tiene 12 años y que le pedimos que apriete fuerte la mano y que trate de abrirla. Él, como no puede abrirla completamente, apoya sus manos sobre los muslos para estirarlo. Habitualmente estos chicos saben que les cuesta, entonces cuando uno le pide que apriete la mano, nunca aprietan fuerte porque saben que si no después les cuesta estirar sus manos, y muchas veces eso les da vergüenza. Entre las enfermedades musculares hay que pensar siempre en lo que son las distrofias musculares congénitas, que tienen como características la debilidad muscular y la hipotonía, como vemos en estas tres fotitos acá, que es muy parecido a lo que vimos en una de las primeras fotos cuando veíamos la atrofia muscular espinal. La espina rígida es otra de las características de las distrofias musculares congénitas. Fíjense este niño, qué rígida que tiene su espina, y fíjense acá también. O le pedimos que se ponga de perfil, y esto es una de las características también de las distrofias musculares congénitas. La hiperlaxitud, esto se debe al colágeno 6. El colágeno 6 da esta hiperlaxitud, y también el colágeno 6 puede dar esta cicatriz queloide. Es bien característico también de la enfermedad de Ehrlich, o la distrofia muscular de Ehrlich, como quieran decirlo. El pobre sostén cefálico
y la amiotrofia también son características de las distrofias musculares congénitas. Este niño no puede sostener su cabecita. Fíjense, tiene una espina rígida, fíjense qué rígido que está, y como no puede sostener su cabeza, hubo que ponerle un botón para su alimentación. Un botón gástrico porque al comer se ahoga. Este es un niño también que vemos con una amiotrofia muy importante. Bien, esta amiotrofia que tiene, esta espina rígida, nos está hablando también de un tipo de distrofia muscular congénita que se llama selenoproteína. Y este niño es una laminopatía. Es importante que ante la sospecha de una enfermedad muscular se acuerden de pedir enzimas musculares, como ponemos acá CPK, la creatinfosfoquinasa, estudios neurofisiológicos como la electromiografía o la velocidad de conducción. Esto nos va a ayudar a saber si estamos frente a una enfermedad muscular o a una enfermedad del nervio periférico. La biopsia del músculo y nervio nos orienta muchas veces o nos da el diagnóstico definitivo. Actualmente se está utilizando mucho la resonancia magnética muscular. Esto se lo utiliza mucho en enfermedades congénitas o distrofias musculares congénitas, mejor dicho, para ver qué grupo muscular está afectado y de ahí orientar la biopsia del músculo o directamente la genética molecular. Y por último, lo que hace el diagnóstico definitivo es lo que es la genética molecular. Muchas gracias.